Bienvenidos una vez más a Multiversidad Mundo Real Edgar Morán. El día de hoy estamos aquí convocados para atender una temática igualmente de actualidad, pero que no solamente es importante por ello, por su condición de actualidad, sino por sus implicaciones sociales, culturales y quizá en términos de políticas públicas también así sea. La cultura digital en América Latina y su influencia en la educación. A mi lado derecho está la doctora Jessica Baños, docente investigadora de Multiversidad, y a mi lado izquierdo José Luis Espinosa Piña, fue director del Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, fue consejero consultivo nacional para el desarrollo sustentable y actualmente, hasta donde sabemos, a menos que nos dé noticia de lo que hace en este tiempo, es consultor independiente. Así es. En temas de educación y de sustentabilidad. Así es. Para comenzar, la pregunta que dejaría en la mesa es si esta idea de la cultura digital está estrechamente ligada al Internet, al acceso al mismo y a la posibilidad entonces de modificar las conductas de las personas, esta tecnología, ¿no? ¿Comienzo? Sí, por favor. Muy bien. Pues hemos visto el cambio que ha ocurrido en la sociedad aparejado al cambio tecnológico. Evidentemente la sociedad ha tomado derroteros diferentes a raíz de la influencia de la tecnología moderna, la evolución de los medios de comunicación y lo que conocemos como TICs, tecnologías de información y comunicación. Cuando después de la Segunda Guerra Mundial vimos el surgimiento de grandes aparatos computadores, ordenadores, como el ENIAC o el UNIVAC, que era una habitación del tamaño de este espacio, llena de relés, bulbos, cables y demás, realizaba operaciones matemáticas, pues no nos podíamos imaginar que el día de hoy tendríamos dispositivos como un teléfono celular, como cualquiera de los que tenemos, que iban a realizar millones de veces el mismo procesamiento de datos con más eficacia que esos antiguos ordenadores. El teléfono celular que tiene en la mesa la doctora o el que tengo yo aquí es mucho, pero mucho más complejo que el ordenador que programó la secuencia del viaje de 1969 del hombre a la luna. El trazado de esas trayectorias, el cálculo de todas las variables, todas las ponderaciones, fueron realizados por ordenadores súper diseñados y capacitados que hoy palidecen ante la complejidad, la capacidad y la velocidad de estos microchips, que, repito, el microprocesador es mucho más eficiente que ese que nos llevó a la humanidad a la luna. Y en esta evolución acelerada, sobre todo la de los últimos años, yo creo que hemos perdido un poco el rumbo. Pensamos que el tener un acceso ilimitado a datos e información, lo cual ocurre a través de Internet, capacidad que nunca antes se tuvo hasta las fechas recientes en donde el Internet es una realidad generalizada, pensamos que eso pues ya nos brinda otros escenarios y otras posibilidades y ya nos solucionó muchos problemas. Yo creo que es exactamente el error que cometemos, porque datos e información no son conocimiento. Conocimiento es ubicar en un contexto, poner en un marco referencial esos datos e información, y ese proceso de conducción es lo que puede transformar en conocimiento datos e información. ¿Qué ocurre con los programas educativos en América Latina, con las estrategias de los ministerios educativos y las autoridades? Ocurre que exactamente están navegando en esta confusión. Todos quieren adoptar nuevas tecnologías, se habla de las TICs en las aulas, se habla de dispositivos de última generación utilizados para reforzar los procesos de enseñanza-aprendizaje, pero no se ha contextualizado que finalmente la tecnología es una herramienta que requiere un uso diestro, requiere conocer a profundidad sus alcances y sus limitaciones, pero que también precisa colocarse en un telón de fondo referenciado
relevante para que adquiera valor y en ese contexto se transforme y transforme vidas. Entonces, yo creo que en este proceso pues debemos entender que el profesor sigue siendo el factor esencial. No podemos dejar a alumnos, a estudiantes a la deriva sin poner en explicación qué es lo que está sucediendo y sin tenerlos en esa ubicación referencial de que esa inmensidad de datos, de información, precisan un filtro, precisan un proceso de criba, en el sentido figurado, metafórico, precisan esa ubicación para poder hacer la discriminación correspondiente de la abundancia de lo inútil y concentrarnos en lo que es relevante y puede generar transformación, cambio y continuidad. Eso lo pongo a manera de resumen y como para abrir el diálogo en esta mesa. A mí me parece muy interesante el tema que abordas, y creo que además ahí, en este asunto entre la diferencia entre el acceso a Internet, que ya es una brecha, ¿no? O sea, ya hay una brecha en sí en el acceso a Internet, digamos, de la población en México, hasta donde yo me quedé hace unos 2-3 años, todavía más o menos el 30% de la población en México no tenía acceso. No sé cómo estamos ahorita, así es. te lo pregunto. Y en ese sentido, la brecha realmente actual, alguna vez escuché a algún especialista en estas temáticas decir que el gran problema de la educación hoy es la gran brecha que se genera ya no en la alfabetización digital, digamos, esa es la primera que hay que salvar, el manejo de las TICs, ¿no? Ahora, la segunda sería esto que tú comentas, que es el manejo adecuado de la información, tener los conocimientos, la preparación, las herramientas para saber contextualizar una información, saber de qué fuente viene, saber leer a partir de la fuente que viene, bueno, pues, qué te está diciendo la fuente, etcétera, ¿no? Y entonces algunos llaman a esto la siguiente gran brecha digital, y algunos especialistas en tecnologías los he oído comentar que esta gran brecha en el manejo de la información, que es una de las competencias básicas de toda la educación, prácticamente desde la primaria hasta el doctorado, quizá pudiéramos decir, aquí se genera una segunda brecha, digamos, que puede generar nuevos distancias entre las élites educadas, preparadas, que tienen acceso a ciertos conocimientos, y quienes no, definitivamente una gran franja de la población que no puede tener estas competencias que tú mencionas. Eso que señala, doctor, es muy importante, pero se debe en América Latina en específico más a hierros, a equívocos y a distorsiones de políticas públicas. Me explico. Creo que ya no es una cuestión de dinero, tampoco es una cuestión de acceso a digital. Hay una generación de nativos digitales que dominan la tecnología. Se rebasa el factor socioeconómico, en buena medida, no podemos generalizar, pero en buena medida el factor socioeconómico ya no es problema, porque por unas cuantas monedas cualquier joven puede ir a un cibercafé y acceder a Internet. Saben cómo hacerlo. Si le entregamos un dispositivo a cualquier persona, si es nativo digital, si pertenece a cierta generación, no tendrá miedo, no tendrá temor, no habrá una barrera psicológica entre el dispositivo y la persona. Perdón que te interrumpa. Sí. ¿Tú sabes cómo está el dato actualmente de acceso al Internet en general en México? O sea, porque bueno, avanza muy rápido, entonces. Sí, por supuesto. Entre la juventud y quienes han nacido en la era digital, pues... Tenemos niveles superiores al 70%, pero el problema es la conectividad a Internet, porque el acceso es esporádico y la gente tiene cuentas de redes sociales y podemos medir perfectamente que el mexicano de diferentes niveles socioeconómicos tiene una cuenta de Facebook, por ejemplo, o de Twitter. Sí. Y eso es un indicador muy interesante. Y en América Latina estamos hablando de cifras similares. El factor conectividad, la limitante que tenemos para acceder a banda ancha y a niveles suficientes de descarga, ese es lo que nos distancia respecto a otros países. Pero bueno, volviendo un poco a esta parte, es las autoridades que se ven avasalladas por el fenómeno del uso de la tecnología, por ver lo que se hace en otros países, por la presencia de dispositivos de última generación con amplias capacidades, por aplicaciones muy bien logradas, muy bien hechas, que en efecto pueden ayudar a potenciar los procesos de enseñanza-aprendizaje, pues no logran articular en una política de Estado
en una correcta estrategia el uso de la tecnología para hacer esta diferencia. Voy a contar algunos casos interesantes. En Uruguay se echó a andar el plan Ceibal hace algún tiempo, que pretendía dotar de una laptop a cada uno de los niños de educación básica. Se logra esto. Bueno, Uruguay presenta las condiciones demográficas y de población para poderlo hacer, un poco de la mano de la filosofía de Negroponte, de One Laptop per Child, y con esto abatir el rezago digital y introducir a una nueva generación en un mundo diferente. Creo que fue un gran experimento, pero nos dimos cuenta de que el problema no era dotar de una herramienta, sino el contenido. ¿Y cómo inserto ese contenido en un trayecto formativo relevante que me lleve a los objetivos esperados, a los conocimientos esperados? Esa fue la parte que faltó. Argentina echó a andar otro programa, Conectar Igualdad. Tiene instituciones fuertes y sólidas, hay gente experta y conocedora, pero creo que derivó al final en más un programa de índole electoral y político para posicionar a la presidenta Kirchner y lograr la reelección en su segundo periodo, cosa que en efecto ocurrió. Hubo una distribución masiva y amplia, un reparto de dispositivos de computadoras personales, y creo que el no lograr insertar en un programa pedagógico diseñado con estos estándares el manejo del contexto político electoral y las coyunturas hace que no se puedan consolidar nuestras estrategias. En México, ¿qué ha ocurrido? En México hubo un proyecto extraordinario porque estuvo bien concebido, bien planeado, fuertemente financiado, y sí estuvo inserto en una estrategia gubernamental, que fue el programa Enciclomedia. El programa Enciclomedia es el que ha ganado más premios y reconocimientos internacionales y fracasa en México. ¿Por qué fracasa? Si ahí participan pedagogos, técnicos, científicos, programadores, iniciativa privada y gobierno, participó CONACYT, participó Microsoft, había suficientes fondos. ¿Por qué fracasa? ¿Por qué fracasa un proyecto de esa naturaleza que además era tan completo, y cuando uno conoce la información que había en Enciclomedia, pues era muy interesante, compilaba muchas cosas, tenía millones de vínculos? ¿Por qué fracasa un proyecto así? Fue maravilloso y fue víctima de su propio éxito porque había sectores que vieron más la parte de licitación internacional, pública, la parte de la venta o la compra de pizarrones electrónicos, servidores, soporte técnico, mantenimiento, instalación y demás. Entonces, este proyecto, de haber tenido un poco más de cuidado y de haber logrado la continuidad, hoy sería posiblemente la Wikipedia educativa de América Latina, gratuita, con objetos de aprendizaje construidos por profesores latinoamericanos, colocados en la nube, de libre acceso, con un comité de pertinencia que decidiera qué es relevante y qué no. Y en este esfuerzo colaborativo hubiéramos avanzado años respecto a lo anterior. Creo que nos quedamos estancados porque ahí pues la parte política y el manoseo y la coyuntura electoral hicieron que fracasara un buen programa. Metió mano todo el mundo. Hubo sanciones de algunos funcionarios que participaron en las licitaciones. El INSE contribuyó a la construcción del software y nada más, que era lo único que le correspondía como un organismo autónomo internacional de tecnología aplicada a la educación. Pero ese es un buen ejemplo y es una buena lección, porque no es la única y es algo que se repite muchas veces, tristemente, en América Latina. En América Latina yo también veo que Conectar Igualdad tiene estas dificultades, el pensar antes en el hardware que en el software, pero no el software porque haya que meter contenido, sino en el contenido bien concebido, bien aplicado, contextualizado, con la idiosincrasia cultural del país, con su orientación a las metas nacionales, inserto en un programa educativo nacional, con aprendizajes esperados, con un proceso de mejora continua permanente. Todo eso no se logró, no se lograron los comités técnicos, expertos, pedagógicos que acompañaran e hicieran evolucionar los programas. Entonces, el asunto es de total confusión.
Más allá, perdón, me interrumpo, más allá de ubicar a América Latina como un escenario donde podríamos imaginar ciertos fracasos, lo que se ha narrado es quizá que podríamos haber procedido de manera ingenua, en los términos de que hay una exigencia de planeación, Sí, hay una exigencia de organización, absolutamente. hay una exigencia de diseño, Sí, en términos de pedagogía, sí, tanto para el uso del Internet como para el uso de tecnologías específicamente dirigidas a la educación, y que por otro lado nos llevan a un escenario en donde podría haber también una sobreestimación de la figura del usuario como el que terminará dándole el visto bueno de manera muy autónoma a lo que se le ofrezca por esta tecnología. Y yo creo que es un poco de eso que comentas, pero también en muchas ocasiones el ausente ha sido el usuario en cuanto a que la construcción de la política pública ha ignorado al usuario y ha obedecido más a necesidades gubernamentales, a factores de coyuntura gubernamental, que al punto de vista del usuario, que a la construcción acompañada con los profesores y la parte de planeación pedagógica. Pero bueno, son territorios nuevos que estamos caminando y en los que estamos todos aprendiendo un poco. Ha habido países que lo han sabido hacer muy bien, a nosotros nos ha costado trabajo. No todo es malo, ha habido ejemplos muy exitosos, pero aquí lo peligroso, lo dramático, lo terrible es lo que se ve en ciernes, y es esa polarización de la que hablaba la doctora, de otra vez estar abonando a un ensanchamiento de la división entre las clases que pueden comprar y acceder a mejor tecnología y los que están supeditados a lo que proporcione las fuentes públicas o el Estado. Creo que la educación privada en América Latina está teniendo un correcto uso de dispositivos, están apostándole a las empresas y a la sociedad civil organizada, a los investigadores y desarrolladores de aplicaciones maravillosas. Y por otra parte, la educación pública no ha podido alcanzar la velocidad y los objetivos que está planteándose la educación privada con soluciones muy ingeniosas y muy bien adoptadas. Y creo que esto es peligrosísimo. Tenemos que empatar la estrategia educativa en el uso de las tecnologías, porque en una sí está dada un poco a la coyuntura y en otra está dado a la necesidad real de inserción en un mercado global, de producción, de trabajo, de generación de contenidos de valor agregado. Estamos formando ciudadanos muy capacitados en algunos países de nuestro hemisferio para competir en el mercado laboral planetario, y esto no lo podemos perder de vista. En los términos entonces del concepto cultura, estaríamos diciendo que se trata de un proyecto, una proyección, ¿no? Es decir, estamos aprendiendo sobre la base de que hay una tecnología que nos permite reformar a las universidades, reformar relaciones a distancia, reformar incluso la posibilidad de proyectos productivos, pero que no es una concreción en sí misma. Es decir, hablar de cultura digital significa también poner en el panorama un horizonte. Es que no existe todavía, estamos en vías de construirla, estamos tratando de entender cómo sería una cultura digital, pero nos estamos perdiendo en cuál es la finalidad de una cultura digital. Es que la gente tenga igualdad de oportunidades, es que haya un acceso universal a Internet como una garantía, y de hecho ya en las reformas a diferentes constituciones, cartas magnas de otros países, ya se incluye como una garantía, como derecho humano, inalienable y irrenunciable. Ahí tenemos mucho que avanzar, porque esa desigualdad hoy se presenta más entre quienes acceden y quienes no pueden acceder a Internet. Todos podemos acceder, pero habrá algunos que tengan mejor conectividad o ancho de banda, dependiendo en qué colonia o en qué sector de la ciudad vivan.
y si hay red abierta pública en las plazas y en los lugares de tránsito común o no. Hablábamos de un aproximado de un 70%, doctora, de gente que se estaría conectando. Y puede ser más o menos, es muy variable la cifra, dependemos mucho de fuentes que todavía no tienen las cifras correctas y las valoraciones específicas. Pero en términos de banda ancha, según, por ejemplo, una noticia del 20 de febrero del 2011, en las fechas, estábamos hablando de que 10 de cada 100 mexicanos tenían acceso a banda ancha exclusivamente. Ese acceso a un servicio con mayor velocidad, con mayor capacidad de búsqueda, Sí. ¿no? Que le hace más ágil, digamos, su experiencia, y entonces podría permitir que él mismo, como usuario, vaya en la búsqueda de esta experiencia grata de búsqueda de información, ¿no? Bueno, hasta ahí lo dejo. No sé, entonces, a partir de esto, ¿hay algún otro comentario? Bueno, a mí me gustaría platicar también de la educación a distancia. No sé si pudiéramos platicar un poco al respecto. Mucho gusto. Bueno, pues nosotros aquí impartimos posgrados a distancia. Pues para nuestros estudiantes sería interesante que charláramos un poco sobre las ventajas y desventajas de la educación a distancia, ¿no? Claro, Porque, sí. bueno, la educación a distancia muchas veces se ve como un tema a veces de segunda categoría frente a la educación presencial. Sin embargo, quienes se dedican a la educación a distancia, bueno, muchas veces han mencionado muchas ventajas adicionales que la educación presencial no tiene. Así es. ¿Cuáles serían esas ventajas y desventajas también? Creo que la percepción de que era de segunda categoría frente a la educación presencial, pudiéramos convenir en que era más o menos correcta desde cierto punto de vista, hasta antes de estas tecnologías. ¿Por qué? Porque hablarle a distancia a un público cuando no teníamos esa calidad de sonido o de imagen que tenemos hoy, cuando no teníamos la capacidad de crear podcasts o de crear contenidos vía streaming o generar sitios web adecuados, etcétera, pues sí limitaba mucho la experiencia. La educación a distancia no fue una realidad, excepto en el correcto uso de, por ejemplo, la televisión y el radio. Ahí el ILSE marcó un hito al crear la telesecundaria de México, y el sistema educativo mexicano fue vanguardista porque hizo que el modelo de telesecundaria evolucionara de tal forma que cuando se genera la red satelital mexicana, México es el primer país latinoamericano que transmite contenidos estrictamente educativos, curriculares, relevantes, bien diseñados por televisión satelital a todos los rincones, y esto impacta no solo en nuestro país, sino en Centro, Sudamérica y el Caribe. Pero ese modelo también fue quedando estancado, y ahora la posibilidad de la educación a distancia es extraordinaria, es mejor que antes, es un territorio fascinante, y ahora estamos buscando comunicadores adecuados que se estructuren en buenos guiones, porque la tecnología ya permite hacer maravillas. Podemos insertar videos, insertar textos, podemos complementar la experiencia, hacerla rica y nutritiva, podemos incluirlo en enlaces, en ligas, en links, tener referencias, tener hipervínculos. La experiencia se hace mucho más completa, y pues yo creo que nos acercamos al escenario que alguna vez atisbó Isaac Asimov, en donde el proceso educativo iba a ser tan interesante, tan grato, tan divertido, entretenido, que uno iba a diseñar su propio mecanismo, y las computadoras y los dispositivos iban a facilitarnos el camino, de tal suerte que esto fuera gratificante y no tedioso. Ahora hace falta que los gobiernos y los ministerios traten de estructurar esta visión, y que también la universidad y también la escuela no se conviertan en una camisa de fuerza. Es decir, yo puedo estudiar, puedo aprender a aprender, puedo ejercer mi pensamiento crítico y puedo adquirir conocimiento que transforme mi vida y la de mi entorno, y no necesariamente tengo que estar inserto en una universidad, someterme a su plan y a su programa, y a veces a sus ritmos, tiempos, políticas, condicionantes, etcétera. Ese es un debate que recién comienza.
El propio Edgar Morán en alguna conferencia habló de que iba a llegar un momento en donde teníamos que trascender a la propia universidad. Y también se ha debatido si la universidad es un instrumento de poder y de control, y si los sistemas escolares pues un poco nos constriñen para tener esa libertad de aprender a nuestro ritmo, a nuestra capacidad. Y después, por supuesto, tendremos que ser evaluados en nuestras competencias, pero este es un debate que recién comienza. Yo creo que la educación a distancia es una enorme posibilidad, hoy es una realidad, es trascendente, es relevante. El uso correcto de la tecnología puede hacer que sea incluso más eficaz que algunos tipos y modelos de educación presencial. No digo que vaya a ser mejor, puede ser en algunas condiciones incluso superior. Estaríamos quizá para ir también aportándole a quien nos acompañe en esta charla algunas conclusiones, pero no porque se cierren, sino son sugerencias para reflexionar en que efectivamente hay una posibilidad de cara a la educación a distancia, en este caso a la formación con recursos multimedia, en donde por un lado se puede hacer esta experiencia más amable, diversa, agradable, pero se ha advertido también la diferencia entre la intensividad que podría promover una educación cara a cara, con el contacto humano privilegiado, ¿no? en lo tradicional, podríamos decir, en el formato tradicional, y la relación un tanto más esporádica, menos asociativa en los términos de vínculo humano directo, que estaría dejando de lado la educación a distancia. ¿Qué tan preocupante o en qué escenario nos deja de cara al futuro de esta propia oportunidad de la educación a distancia y digital, ¿no? Creo que es muy importante lo que comentas, y en efecto voy a dar una vertiente de esa opinión que yo comparto en buena medida. La educación tradicional implica que acudamos a un sitio llamado escuela o universidad. Hemos acudido desde hace 1000 años, desde el 1088 en que se funda la Universidad de Bolonia como un centro de enseñanza, específicamente orientada a la enseñanza. Ya no era nada más un centro para la especulación teológica o demás. Desde entonces, pues, se ha establecido noción de comunidad educativa. Se han diseñado planes y programas de estudio orientados a las diferentes disciplinas, y han convivido quienes están ahí o quienes acuden allí para buscar las respuestas a los problemas fundamentales. ¿Quiénes somos? ¿Qué estamos haciendo? La reflexión filosófica, pero también cómo acabar con o cómo disminuir desigualdad, dolor, miseria, pobreza, enfermedad, cómo develar los misterios del universo, cómo funcionan las cosas, cómo podemos abatir derrotar a la guerra y a la violencia, cómo podemos trabajar para la solidaridad y para el fomento a la belleza y a la estética, etc. Esos han sido los valores y los temas que se han discutido durante todo este tiempo. Hemos avanzado bastante, claro que sí, pero finalmente, sea en la antigua Grecia, sea en la escuela de Atenas, caminando detrás del maestro que lanzaba máximas y disertaba mientras los alumnos lo seguían, y podían sentarse en la plaza encima de una piedra y el profesor o el maestro o el que enseñaba dibujar en la arena algunos trazos. Finalmente el proceso sigue siendo el mismo, igual que el que tenemos hoy a distancia con las máquinas y con la tecnología. Es una fuente que conoce un emisor, un receptor, se delibera, se confronta, se pone en contexto y finalmente arroja una reflexión. Y buscamos procesos de validación, mecanismos de validación. Y yo creo que por eso hoy tenemos que entender que hay dos competencias que tenemos que fomentar, que es el aprender a aprender, es decir, cómo buscar información por nosotros mismos. Antes dependíamos de ese profesor y dependíamos de esa fuente autorizada. Hoy tenemos acceso a librerías, bibliotecas,
No menciono Wikipedia porque, aunque es un esfuerzo muy loable, tiene muchos errores y es algo que está en construcción, pero sí podemos acceder a la biblioteca de la UNAM o del Congreso de los Estados Unidos o al Proyecto Cervantes o a la Academia, a la Real Academia de la Lengua. Es decir, hay infinidad de fuentes autorizadas a las que podemos acceder por Internet y precisamos más que nunca de ese profesor, de ese conductor, de ese guía, de ese orientador que ponga en contexto, que nos ayude a interpretar y a ubicar. Porque hoy el esfuerzo que se requiere de quien busca aprender de esta manera es discriminar lo que no me sirve y no me es relevante, contextualizar lo que tiene valor para poderlo transformar en conocimiento. Y ese proceso que ha sido durante mucho tiempo se complementaba con otro que es fundamental, que es la convivencia con otros. Y posiblemente en esa parte es donde se encuadre tu pregunta. La experiencia de ir a la universidad no solo era para abrevar de la fuente autorizada, para dilucidar, cavilar, deliberar, debatir, sino era también para la otra parte de la formación, que es el ser humano en el contexto social. Y esa la daba la convivencia, lo daba la relación con otros, lo daba el aprender de otros, lo daba el comprender que había diferentes tipos de personalidades, procesos personales, maneras de entender la naturaleza de los fenómenos, y esa parte sí no la podemos sustituir con los modelos de educación a distancia, que es más aislado, es más en privado, es hasta cierto punto personalizado puede ser, pero nos aísla de esa otra experiencia que ha sido parte compañera, acompañante de la civilización. Usted tiene experiencia en educación, en formación de docentes, en nivel de educación, entiendo, básica. En mi experiencia en bachillerato, se creó alrededor del año 2005-2006 una materia que se llamó Comunicación y Sociedad. Entre el proyecto había una sección que pretendía enseñar esto, el proceso de la construcción del conocimiento a partir de las tecnologías de la información y la comunicación. Y había un momento difícil para el docente que tenía que ver con la jerarquización y validación de fuentes de la información. Sí. Por una razón, ya hay nativos, ya hay usuarios del Internet, Cierto. con prácticas propias, de las que se han hecho pues, en el campo, en el camino, y en donde poco tiene que ver con la discriminación asociada al hecho formativo, como lo hemos venido concibiendo los que participamos de la educación, sino es una discriminación muy acomodada al usuario y que corre el peligro de que el usuario busque exclusivamente a los que son como él y no a otros que en la diferencia le ayuden a contrastar su identidad y le refuercen esta idea de lo diverso y no de lo homogéneo. Esa es la impresión que yo tuve de cara a los usuarios con los que yo tenía, los usuarios del Internet, a los que yo les tenía que enseñar sobre la jerarquización, la validación de páginas de Internet y luego de recursos y fuentes. Mi pregunta es, porque lo desconozco, ¿existió en la educación básica algún indicio de esta posible formación, de educación? Porque a mí me toca el bachillerato, pero me parece que de cara a la posibilidad de una educación que contemple el contexto de los niños y los jóvenes de cara al Internet y el uso de las TICs, debería haber empezado antes. Es decir, se puede empezar desde antes con esta idea. Tiene sus dificultades, evidentemente, pero se podría empezar desde antes. Yo no sé, la pregunta es para ver si hay algún indicio. Probablemente no hay. Bueno, pues es que mediado por la tecnología, bueno, pasan varias cosas. Primero, yo creo que sí se puede interactuar bien a través de la tecnología, tener las deliberaciones, discusiones, es decir, pues los medios electrónicos incluso lo permiten, ¿no? Las webs elaboradas para la educación a distancia pues permiten cierta interacción.
Por ahí alguna vez a algún especialista también en temas de educación a distancia le escuché que una ventaja de la educación a distancia es que muchas veces en las clases presenciales quien toma la palabra suele ser un grupo minoritario de estudiantes que son más o menos los que participan siempre y el resto del grupo a veces no participa. Decía este especialista en educación a distancia, Manuel Moreno, que una de las ventajas de la educación a distancia es que muchas personas que pueden tener dificultad para comentar cosas cara a cara, con la tecnología les es más sencillo y se animan más a hablar, a discutir, a participar, ¿no? Bueno, ahí ya depende de las personalidades, pero hoy ya ha ocurrido, y de lo que comentaste, Gustavo, un tema que también es interesante, que es cómo las nuevas generaciones ahora tienen sus vínculos, incluso sociales, también a través de la tecnología, ¿no? Así es. Entonces, eso sí, me parece que sí cambia los vínculos sociales, o sea, porque una cosa es tomar clase, digamos, nada más a distancia, ¿no? Participar de una tarea educativa, que bueno, a lo mejor sí, yo creo que se puede construir, ¿no? Sí es cierto que se pierde, por ejemplo, para la universidad, esto que tú comentabas, de que la universidad pues no solo te educa en las clases, sino también te educa el ambiente universitario. Pues para quienes estudiamos en la UNAM, por ejemplo, sabemos lo que es haber estudiado en ese gran universo diverso, digamos, de acceso a muchas fuentes de cultura, de información. El entorno, ¿no? A mí sí me preocupa observar esto que está sucediendo, de que los niños o los jóvenes están demasiado mediatizados ya, entonces fenómenos que quizá ocurrían en nuestra generación hoy ya no ocurren, ¿no? O sea, las interacciones sociales han cambiado, ¿no? Mucho. Los fenómenos de convivencia entonces están cambiando, la convivencia social está cambiando, ¿no? Y bueno, pues aquí yo diría, como tú decías también al principio, ¿no? La tecnología es solo un mediador de lo que está pasando en la sociedad también, ¿no? Es una herramienta nada más, es un vehículo nada más, ¿no? Entonces, aquí la pregunta sería, ¿qué tanto está modificando también los vínculos sociales, afectivos, y de qué manera, ¿no? Muchísimo. ¿Y qué consecuencias tiene eso, por ejemplo, para la convivencia humana, ¿no? Sería una discusión muy interesante. ¿Qué consecuencias para la convivencia humana, ¿no? Digo, ahora vemos además todos los fenómenos de bullying, cyberbullying, todo esto que está pasando, que es muy grave. Entonces, ¿qué nos podrías decir al respecto, ¿no? O sea, respecto a esta transformación de los vínculos sociales. Esto es muy importante y posiblemente fuera tema de otra mesa con el contexto específico de lo que comenta la doctora, porque apenas estamos avanzando o entendiendo la sociología de los medios de comunicación y las TICs y la psicología de los medios de comunicación y de las TICs. Aquel alumno tradicionalmente introvertido, el tímido o el que tenía complejo de inferioridad porque sentía que no era guapo o que tenía un problema de extravismo o cualquier cosa, que antes lo podría ser víctima en un colegio tradicional, ahora se libera y resulta extrovertido, simpático, agradable, porque ya no hay el contacto personal y lo puede hacer a distancia. Son personas que manejan extraordinariamente bien su cuenta de Facebook, por ejemplo, o se atreven a construirse un avatar para andar en Second Life. Y ese es todo un fenómeno interesantísimo nuevo. Y la sociología de los medios. Parecía como que de repente nos dimos cuenta de que existe algo llamado bullying. Y las autoridades reaccionan siempre mucho más lento. No solo en este tema, en todo lo demás. La reacción gubernamental es lenta y tardía, y eso es terrible, porque el Estado tiene que regular las conductas y tiene que establecer normas de convivencia y tiene que garantizar pues la sana armonía y convivencia social, y deberíamos preocuparnos porque lo entendiera primero el Estado. El asunto con el bullying es que pues tanta exposición y tanta influencia a violencia, a películas, videos, videojuegos y demás, ha reducido los niveles de percepción real
de lo que es la violencia Exacto. entre personas. Eso es bien interesante lo que estás diciendo. Y se lo llevan a la vida real. Ha reducido la percepción de aquello que es agresivo y rebasa lo tolerable, porque ya no hay un entendimiento de qué es lo tolerable. Creo que todos en nuestra juventud, cierta generación, vimos bullying y sufrimos algunos, o vimos cómo se daba, pero jamás se rebasaban ciertos límites. Incluso aquellos que eran más violentos jamás hubieran azotado entre cuatro a alguien de cabeza contra la pared, como lo que sucedió en Tamaulipas. Había siempre una percepción, un limitante social, colectivo, cultural. Y ese limitante social, colectivo, cultural, estaba referenciado por el entorno. Al cambiar el entorno y no distinguir lo que es real de lo que no lo es, lo que es artificial, ya entramos como a los territorios de Philip K. Dick, el escritor de ciencia ficción que siempre se planteó la realidad. Y en libros como sueñan los androides con ovejas eléctricas, que luego se hizo película Blade Runner, y muchos otros libros, siempre cuestionó la realidad y la distorsión de la realidad en base a la percepción de la supertecnología. Bueno, hoy ya llegamos a la supertecnología y empezamos a sufrir de esa distorsión de la percepción de la realidad. Y alguien me podrá debatir y pensar que estoy divagando, que estoy loco, pero yo lo reto a que podamos analizar psicológicamente y sociológicamente el comportamiento de los niños que mataron a un compañero en una acción de bullying donde no midieron los límites y donde su marco de referencia perceptual cambió. Veamos cuál fue la influencia. No lo sabemos, pero no nos hemos dado la oportunidad como sociedad de estudiarlo a fondo. Y queremos legislar con propuestas de lo más descabelladas, criminalizar a menores de edad que son inimputables según la Constitución, entre otras barbaridades y tonterías. Eso nos regresa a la validación de las fuentes, a la validación de las páginas y de la información. Sí. Pues tiene que ver con algo que Jesús Martín Barbero denominaba como que si bien hemos aprendido que las tecnologías nos pueden aportar estas nuevas dinámicas, nos dan además un cierto estatus en la medida en que portamos X tal o cual tecnología socialmente, nos llevan a una idea de que lo que sí hace falta es hurgar en la racionalidad tecnológica, es decir, cómo nosotros utilizamos razonablemente las tecnologías. Y en la regulación de contenidos, me parece también de medios y tecnología, ¿no? Porque cuando platicas, me parece muy interesante esto de fenómeno de distorsión de la percepción de la realidad. Sí. Bueno, lo que pienso yo es que hay generaciones que han crecido con videojuegos expuestos a una televisión cada vez más violenta, donde la violencia es un tema normalizado realmente. En la tecnología igual, los videojuegos, o sea, lo que es matar, lo que es hacer daño, etc. Y todavía que lo dudes, está doctora. normalizado, ¿no? Entonces, creo que también toda esta discusión sobre cultura digital pues debe ir asociada también a la discusión sobre la regulación de los medios de comunicación y bueno, esta eterna, digamos, discusión entre lo que legítimamente dentro del marco de la libertad de expresión, pues cómo regulamos el acceso pues sobre todo de los niños, los jóvenes, a la televisión, a los contenidos de la televisión, a los videojuegos, a todo lo que está en internet, que bueno, en internet, bueno, puede haber información fantástica, pero también puede haber, y hay de hecho, porquería, pornografía infantil, etcétera, ¿no? Doy un ejemplo de lo que usted señala. Salió ayer una estadística en donde más del 60% de los niños españoles habían tenido acceso a pornografía a través de internet, descuido de sus padres o lo que sea, pero habían tenido acceso. Y ese era un estudio que publicaron y salió en la prensa recientemente. Pero para los incrédulos de esto, para los que lo cuestionan, para los que piensan que se exagera, yo les pongo el ejemplo de lo que ha pasado en los últimos años en los Estados Unidos. Muchachos adolescentes salen a la calle armados, disparan a mansalva, entran a las aulas y a diestra y siniestra se ponen a tirar sobre compañeros y maestros, y las masacres han sido continuas. ¿Cuál es el común de estos jóvenes? Exposición ilimitada
a estímulos audiovisuales violentos, agresivos, videojuegos, películas, internet, todo eso. Aislamiento. Dificultad para convivir y relacionarse con otros. Ausencia de los padres o familias disfuncionales, etcétera. Entonces, este sentido de percepción de la realidad, pues lo estamos viendo ya en una de sus manifestaciones terribles, espantosas, inaceptables. Muchachos que todavía no llegan a la mayoría de edad, que son adolescentes en proceso de formación, ya con sentimientos de odio, de venganza, de revancha, de insatisfacción, de no valoración de la vida, que matan y terminan matándose a sí mismos. Con el arma con la que apuntaron a otros, luego la apuntan ya cuando se ven rodeados a sí mismos. Y acabamos de tener hace poco un caso más, uno de tantos. Y este fenómeno, bueno, ocurre en una sociedad que es la que está más influida y más rodeada y más contextualizada en el ambiente de la tecnología. Podríamos intentar redondear unas otras ideas. Una que tiene que ver entonces con que efectivamente se requiere, digamos, revalorar de cara a las TICs a la posibilidad humana de formarse en el uso de las mismas. Sí, por supuesto. Y que esa formación debe estar, digamos, como una parte prioritaria de la política pública cuando se trata de acceso a la información, acceso a la tecnología y diseño de políticas públicas, ¿no? UNESCO ha reparado un poco en ello, fomentando nuevamente la enseñanza de la filosofía. El programa de UNESCO que fomenta la filosofía en educación básica y en educación media sobre todo, es fundamental, es volver a entender que pues el ser humano es otra cosa, que tiene una realidad trascendente, y que aunque la parte material, temporal que todos tenemos sea una, el destino como especie es otra, y que seguimos buscando las respuestas fundamentales, y en ese camino no podemos fracasar en el intento, no podemos ser una civilización fallida. Hoy sí podemos hablar de una civilización global, en donde, bueno, pues compartimos una serie de valores y de cosas que antes eran aislados en diferentes contextos socioculturales. Hoy ya somos una sociedad plenamente comunicada y vamos a reducir cada vez más esas fronteras. Pero el asunto es, pues volvamos a la reflexión filosófica y fomentémosla desde edades tempranas para que este proceso sea un proceso permanente, continuo. Y en esa medida en que humanicemos toda la dimensión de la tecnología, vamos a darle un uso correcto a la tecnología. En este sentido, la segunda idea que me parece con la que podríamos ir redondeando por sus aportaciones es una que también nos ha compartido el doctor Carlos Delgado, Sí. quien ha escrito al respecto, miembro del colectivo de Multiversidad. La tecnología no es separada del hombre. Nunca. Es una creación del hombre, es parte cultural de la humanidad. Y en ese sentido, por muy espectacular que pueda ser, como viene siendo en nuestra época, lo que se transmite acerca de la tecnología, ¿no? La tecnología es incluso, se asocia al concepto de civilización. Sí. Entre más tecnología se cree, más civilizados somos. El problema es que si esa tecnología la asociamos a su espectacularidad, a su impacto, nos lleva igualmente a desconocer sus potencialidades de cara a lo humano, ¿no? Entonces, la otra elección, la otra idea, lo que ustedes están diciendo, es evitar ser tentados por estos discursos que hacen de la tecnología la punta de lanza. Sí. Cuando la punta de lanza está efectivamente en el acto formativo para el uso adecuado de las mismas, ¿no? Absolutamente, absolutamente de acuerdo. No podemos perder eso, pero además tenemos que apurarnos, porque la tecnología ha seguido la tendencia de la ley de Moore, aquel cofundador de la empresa Intel que se dio cuenta que cada 2 años se duplicaba la capacidad de procesamiento de información de un microchip.
Y no ha fallado desde los 70s la predicción de Moore de cada 2 años se queda obsoleta la tecnología, se duplica la potencia, se reduce el costo. Entonces estamos hablando ya que en unos años la microminiaturización, que ya es una realidad, hará que los cerebros artificiales sean una realidad más que evidente y vamos a enfrentarnos al momento de la singularidad. Es un concepto diferente, muy interesante, del cual han hablado físicos y expertos como Michio Kaku de la Universidad de Harvard o como Ray Kurzweil, que nos dicen que de continuar esta tendencia marcada por la ley de Moore, evolución de los microprocesadores, duplicamiento de capacidad, miniaturización, abaratamiento en costos, pues más o menos en el año 2040-2045 nos encontraremos con ese cruzamiento de líneas en donde la inteligencia artificial iguale en velocidad, capacidad de procesamiento de información a la inteligencia humana. Ese momento le llaman, los prospectólogos le llaman singularidad. Muchos lo cuestionan, habrá otros que piensen que incluso nos quedamos cortos. El que se alcance en un cerebro artificial la capacidad de procesamiento de datos, de información, cálculo de variables y acción de respuesta similar a la humana, no quiere decir que los dispositivos o los robots o las computadoras estén capacitadas para hacer poesía o para enamorar a una mujer o para generar una gran novela o una obra de arte. Yo creo que eso tendrá todavía un tramo de distancia, pero no estamos preparados para ese escenario. Es más, estamos pavorosamente desprotegidos para enfrentar ese escenario, porque no estamos enfrentando el escenario actual, y mucho menos un escenario de esas proporciones y dimensiones. Pero la tecnología no se ha detenido, y no estoy exagerando, nos lo dan las tendencias y las gráficas, cómo han evolucionado los procesadores. Los procesadores de nuestras máquinas que utilizamos todos los días, los procesadores que hacen que funcione este teléfono celular, las tabletas y los dispositivos que vendrán serán de una enorme capacidad, la calidad gráfica será absoluta, tendremos la comunicación holográfica y las clases de la multiversidad podrán verse a distancia y tu representación en holograma pues hará que sea una experiencia mucho más completa y compleja. Pero ese momento va a venir con nosotros y nosotros a pesar de nosotros. ¿Cómo estamos preparándonos desde hoy para afrontarlo? Y esa es una parte que corresponde a un terreno multifactorial, multidisciplinario. Por eso creo que la multiversidad es un espacio de discusión muy válido, porque analiza los fenómenos en un contexto amplio, multifactorial y transdisciplinario, y esa es la clave. Y volvemos a lo mismo, y con esto cierro mi reflexión, es toda esa información y esos nuevos datos, lo relevante es poderlos colocar en el contexto adecuado. ¿Cómo cerraría, doctor? ¿Me gusta para que vayamos? La verdad es que este tema de la robotización a mí es un tema que me interesa mucho y bueno, me quedaba yo mirando este texto que tenemos aquí de las máquinas de comunicar y bueno, coincido, ¿no? Efectivamente, bueno, pues que una máquina igual a un ser humano pues es difícil porque pues efectivamente pues hasta ahorita no se les ha podido insertar el chip de la sensibilidad y claro, las emociones y estas cuestiones que se humanizan, ¿no? Pero sí muy interesante lo que mencionas de que como sociedad global debemos estar preparados para esa tecnologización. ¿Y se está haciendo algo al respecto? Pues, estamos preparándonos como humanidad para estas eras que además de repente llegan muy rápido, ¿no? Efectivamente, la tecnología va demasiado rápido. Se está haciendo algo en algunas comunidades, algunas universidades o algunos núcleos de instituciones o de centros especializados lo discuten. Aquí lo pavoroso es que los gobiernos no se lo toman tan en serio. Y creo que quienes en primer término deberían tomárselo en serio son los gobiernos. Y esta reacción tardía pues complica mucho los fenómenos. Y no es algo nuevo, es algo que vemos, ¿no? Lo vemos en los ejemplos ya multicitados. Pero aquí el asunto es que tenemos que hacer de esto una reflexión colectiva menos superficial, menos de coyuntura y más de fondo.
Doy un ejemplo. Nos dimos cuenta del bullying cuando fue una coyuntura. Y esta coyuntura nos está obligando a reaccionar rápidamente y a veces a tontas y a locas, pero no con un análisis contextual más amplio. Esto mismo está pasando con la tecnología. Requiere un análisis contextual más amplio, multifactorial, multiangular, pluritemático, complejo, o lo que Edgar Morin llamaba complejidad. Es el fenómeno visto desde todas sus aristas y en todas las dimensiones y sus implicaciones. Y eso es en donde yo creo que estamos. Es un buen ejercicio el hablarlo, más allá de la fascinación que sentimos por la tecnología, más allá de que seamos fanáticos de la tecnología, más allá de que sintamos que nos da poder y que nos da influencia y que nos hace sentir bien porque la dominamos o creemos que la dominamos. Pensemos en los fenómenos que pueden derivar y cómo pudiera ser una sociedad en 30 o 40 años en donde perdamos noción de lo esencial del factor humano y perdamos la noción de la ubicación exacta y correcta de lo que es la tecnología y para qué debe ser su uso. Nos jugamos la debilidad como especie, no es cosa menor. Y tal vez los que hayan avanzado más hayan sido los grandes maestros de la especulación científica. Muchos de los mejores escritores de ciencia ficción, todos tuvieron una base científica. Robert Heinlein tenía doctorado, Asimov era doctor en bioquímica por Boston, Arthur C. Clarke pues, diseñó los satélites modernos. Todos ellos sí se plantearon sociedades de este tipo y plantearon maneras de regular la convivencia y plantearon escenarios. Pues ni modo, tendremos que plantear escenarios. Yo estoy planteando en base a lo que existe escenarios posibles. El de Ray Kurzweil y de Michio Kaku es un escenario a la luz de la ley de Moore, a la luz de las tendencias de velocidad, de complejidad de la tecnología. ¿Y qué dicen esos? No es algo especulativo. Hablan de la singularidad, de este alcance de la inteligencia artificial respecto a la inteligencia humana. Para hacer que piensen lo contrario, vamos a revivir, digamos, la última aportación, un par de minutos si gustan. Me gustaría traer a cuenta una cita de Barico que dice que la idea de que entender y saber signifique penetrar al fondo en lo que estudiamos hasta alcanzar su esencia es una hermosa idea que está muriendo. La sustituye la instintiva convicción de que la esencia de las cosas no es un punto, sino una trayectoria, de que no está escondida en el fondo, sino dispersa en la superficie, de que no reside en las cosas, sino que se disuelve por fuera de ellas, donde realmente comienzan, es decir, por todas partes. Lo traigo a cuenta por lo siguiente. Hemos venido también creyendo que una tecnología sustituye a otra, y si afirmamos que lo humano está imbricado en lo tecnológico, y cuando menos es la base de lo tecnológico, es quien produce lo tecnológico, civilizatorio y culturalmente, no podríamos afirmar que un humano es sustituible por otro. Si aceptamos este dicho, estamos de cara a la complejidad, es decir, ni una tecnología con sus nuevas consecuencias deja de lado lo que venía ocurriendo, sino que se inserta en la realidad para otorgarle otras características. Y esas otras características nos ponen de cara en términos educativos a que debemos adquirir nuevas habilidades y no pretender que las habilidades que teníamos son tan desechables como la tecnología que dejamos atrás. Es decir, el ser humano está en una trayectoria en donde adquiere habilidades múltiples, conocimientos diversos, y esos, como lo indica también la historia, le permiten mantenerse con su inteligencia, con su capacidad de organización, con su capacidad de gestión, en la ruta de tratar de seguir en el mundo comprensivamente y procurando tener una dirección de conjunto. Esta es la reflexión que yo dejo por mi parte para cerrar, y ustedes definirán con qué ideas podemos ya definitivamente despedirnos de los estudiantes.
Adelante. Bueno, yo creo que tenemos que plantearnos si alentando ciertas tendencias podemos llevar al fracaso de la civilización humana. Fracaso sería, no creo que haya un fracaso como humanidad. Me refiero a civilización, el sistema de convivencia, en donde haya tal polarización, tal división en sectores de nuestra sociedad, que finalmente se convierte en una absoluta distorsión, una distopía. Escenarios volvemos a hablar de la ficción especulativa, de la ciencia ficción sociológica, ya nos han hablado de distopías, ¿no? Desde 1984 hasta Un Mundo Feliz de Huxley y demás, esas son distopías. Y es real desde el punto de vista multifactorial sociológico que pudiera darse una tendencia si no actuamos a tiempo. Ha habido sociedades en donde ha sido una tendencia que se ha asentado. Ahora en la civilización global no podemos permitir que si haya una minoría, una pequeña clase. Hoy ya hay una clase, el 20% de la humanidad consume el 80% de los recursos del planeta. Y en esta polarización que es peligrosa tenemos que estar muy atentos. La tecnología nos puede ayudar a equilibrar las cosas, sí, pero también los que diseñan y usan la tecnología son estas clases poderosas y en muchas ocasiones, en primer lugar, poniendo de frente sus intereses. Entonces el conocimiento y el uso de la tecnología tiene que ser generalizado para la especie humana. Los sistemas educativos tienen que fomentar el uso de la tecnología en un contexto humano. Tenemos que evitar esas desigualdades en los sistemas, si es educación privada y educación pública, que caminen más o menos en la misma dirección y con los mismos niveles, sin desequilibrios, sino complementándose y no generando dos clases y dos polarizaciones. Y en esa parte nos hace mucho falta pues el trazar políticas de Estado. Pero también observamos una tendencia, la disminución de la capacidad, la calidad del conocimiento y la preparación de los estadistas. También podemos trazar una gráfica y no es lo mismo Mitterrand que Jean-Marie Le Pen o que Sarkozy, ¿no? Digo, por hablar de ejemplos más lejanos para que nadie se ofenda, pero veamos los liderazgos de otros momentos y de otras circunstancias históricas y veamos los actuales. Ya no hablamos solo de Latinoamérica, hablamos de los países civilizados como Europa. No te puedes explicar cómo llegan ciertos líderes al poder, y por no hablar de los parlamentos, las cámaras y los espacios de discusión formal. No son informal como algunas academias, no, son formales porque toman decisiones trascendentes que impactan a muchos. Deciden políticas de Estado y legislan, y ahí está el peligro, el detrimento de la capacidad y la calidad de los tomadores de decisiones. Y en esta coyuntura se convierte en un ingrediente de cuidado, de observación y de riesgo. Entonces, bueno, son muchos los temas en la mesa, no podía ser menos, el tema lo exige, es amplio, requiere discusión, como ya hemos dicho, desde muchos ángulos, pero bueno, aquí dejamos un punto de vista para continuar debatiendo. Bueno, yo cerraría comentando que pues una de las perspectivas que se tienen que abordar es la interdisciplina, porque yo creo que el conocimiento demasiado especializante pues en cierta manera también genera ciertas discapacidades en las personas para otras cosas, ¿no? Sí. Es decir, quien sabe mucho de matemáticas pero no sabe de psicología, sí, o no sabe de arte, bueno, pues tiene, digamos, cercenada una parte de su propia humanización, ¿no? Correctísimo. Entonces, bueno, creo que en términos de la educación, pues no debemos soslayar esa parte de una educación amplia, humanista, anclada en muchos conocimientos muy diversos, por un lado, ¿no? Y bueno, por el otro, pues también desde la perspectiva de la complejidad y desde otras perspectivas, bueno, pues seguir educando, no olvidar que como el elemento central de la educación es formar la parte humana, ¿no? Del ser humano. Y yo creo que ahí es donde estamos fallando también como civilización y como humanidad, y de ahí también coincidiría con que estamos en una crisis civilizatoria. Tenemos que aspirar a construir una sociedad auto-eco-organizada. Y este es un tema que yo extraigo de Edgar Morin. Edgar lo plantea
en varios de sus libros, pero por ejemplo en Tierra Patria, en donde habla del fin de civilización, la era planetaria, y habla de estos fenómenos complejos ya de convivencia, ya de sociedad en un contexto mundializado, pues se plantea esto: cómo construir una sociedad eco-organizada, que utilice los recursos para subsistir, para continuar, para sus procesos naturales, sin ponerlos en riesgo para las siguientes generaciones, de tal forma que no se comprometa la viabilidad de la especie. Y esto habla no solo de un contexto de medio ambiente natural, biosfera, sino del medio ambiente humano, y es del que hemos estado hablando el día de hoy. El medio ambiente humano tiene que ver con Estado de Derecho, tiene que ver con educación y tiene que ver con regulaciones y sistema de convivencia. Muchas gracias, doctora Jessica. Gracias, José Luis. A ustedes. Espinosa. Muchas gracias. Esperemos encontrarnos de nuevo. Gracias a todos. Gracias a los estudiantes que nos invitan. Prácticamente desde la primaria hasta el doctorado, quizá pudiéramos decir. Aquí se genera una segunda brecha, digamos, que puede generar nuevos distancias entre las élites educadas, preparadas, que tienen acceso a ciertos conocimientos, sí, y quienes no, definitivamente una gran franja de la población que no puede tener estas competencias que tú mencionas. Eso que señala, doctor, es muy importante, pero se debe en América Latina en específico más a hierros, a equívocos y a distorsiones de políticas públicas. Me explico. Creo que ya no es una cuestión de dinero, tampoco es una cuestión de acceso a digital. Hay una generación de nativos digitales que dominan la tecnología. Se rebasa el factor socioeconómico, en buena medida, no podemos generalizar, pero en buena medida el factor socioeconómico ya no es problema, porque por unas cuantas monedas cualquier joven puede ir a un cibercafé y acceder a internet. Saben cómo hacerlo. Si le entregamos un dispositivo a cualquier persona, si es nativo digital, si pertenece a cierta generación, no tendrá miedo, no tendrá temor, no habrá una barrera psicológica entre el dispositivo y la persona. Perdón que te interrumpa. Sí. ¿Tú sabes cómo está el dato actualmente de acceso al internet en general en México? O sea, porque bueno, avanza muy rápido, entonces. Sí, por supuesto. Entre la juventud y quienes han nacido en la era digital, pues... Tenemos niveles superiores al 70%, pero el problema es la conectividad a internet, porque el acceso es esporádico y la gente tiene cuentas de redes sociales, y podemos medir perfectamente que el mexicano de diferentes niveles socioeconómicos tiene una cuenta de Facebook, por ejemplo. Bienvenidos una vez más a Multiversidad Mundo Real Edgar Morán. El día de hoy estamos aquí convocados para atender una temática igualmente de actualidad, pero que no solamente es importante por ello, por su condición de actualidad, sino por sus implicaciones sociales, culturales y quizá en términos de políticas públicas también así sea. La cultura digital en América Latina y su influencia en la educación. A mi lado derecho está la doctora Jessica Baños, docente investigadora de Multiversidad, y a mi lado izquierdo José Luis Espinosa Piña, fue director del Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, fue consejero consultivo nacional para el desarrollo sustentable y actualmente, hasta donde sabemos, a menos que nos dé noticia de lo que hace en este tiempo, es consultor independiente. Así es. En temas de educación y de sustentabilidad. Así es. Para comenzar, la pregunta que dejaría en la mesa es si esta idea de la cultura digital está estrechamente ligada al Internet, al acceso al mismo,
y a la posibilidad entonces de modificar las conductas de las personas esta tecnología, ¿no? ¿Comienzo? Sí, por favor. Muy bien. Pues hemos visto el cambio que ha ocurrido en la sociedad aparejado al cambio tecnológico. Evidentemente la sociedad ha tomado que nunca antes se tuvo hasta las fechas recientes en donde el Internet es una realidad generalizada. Pensamos que eso pues ya nos brinda otros escenarios y otras posibilidades y ya nos solucionó muchos problemas. Yo creo que es exactamente el error que cometemos, porque datos e información no son conocimiento. Conocimiento es ubicar en un contexto, poner en un marco referencial esos datos e información, y ese proceso de conducción es lo que puede transformar en conocimiento datos e información. ¿Qué ocurre con los programas educativos en América Latina, con las estrategias de los ministerios educativos y las autoridades? Ocurre que exactamente están navegando en esta confusión. Todos quieren adoptar nuevas tecnologías, se habla de las TICs en las aulas, se habla de dispositivos de última generación utilizados para reforzar los procesos de enseñanza-aprendizaje, pero no se ha contextualizado que finalmente la tecnología es una herramienta que requiere un uso diestro, requiere conocer a profundidad sus alcances y sus limitaciones, pero que también precisa colocarse en un telón de fondo referenciado, relevante, para que adquiera valor y en ese contexto se transforme y transforme vidas. Entonces, yo creo que en este proceso pues debemos entender que el profesor sigue siendo el factor esencial. No podemos dejar a alumnos, a estudiantes a la deriva, sin poner en explicación qué es lo que está sucediendo y sin tenerlos en esa ubicación referencial de que esa inmensidad de derroteros diferentes a raíz de la influencia de la tecnología moderna, la evolución de los medios de comunicación y lo que conocemos como TICs, tecnologías de información y comunicación. Cuando después de la Segunda Guerra Mundial vimos el surgimiento de grandes aparatos computadores, ordenadores, como el ENIAC o el UNIVAC, que era una habitación del tamaño de este espacio, llena de relés, bulbos, cables y demás, realizaba operaciones matemáticas, pues no nos podíamos imaginar que el día de hoy tendríamos dispositivos como un teléfono celular, como cualquiera de los que tenemos, que iban a realizar millones de veces el mismo procesamiento de datos con más eficacia que esos antiguos ordenadores. El teléfono celular que tiene en la mesa la doctora o el que tengo yo aquí es mucho, pero mucho más complejo que el ordenador que programó la secuencia del viaje de 1969 del hombre a la luna. El trazado de esas trayectorias, el cálculo de todas las variables, todas las ponderaciones, fueron realizados por ordenadores súper diseñados y capacitados que hoy palidecen ante la complejidad, la capacidad y la velocidad de estos microchips. Que, repito, el microprocesador es mucho más eficiente que ese que nos llevó a la humanidad a la Luna. Y en esta evolución acelerada, sobre todo la de los últimos años, yo creo que hemos perdido un poco el rumbo. Pensamos que el tener un acceso ilimitado a datos e información, lo cual ocurre a través de Internet, capacidad de datos, de información, precisan un filtro, precisan un proceso de criba, en el sentido figurado, metafórico, precisan esa ubicación para poder hacer la discriminación correspondiente de la abundancia de lo inútil y concentrarnos en lo que es relevante y puede generar transformación, cambio y continuidad. Eso lo pongo a manera de resumen y como para abrir el diálogo en esta mesa. A mí me parece muy interesante el tema que abordas, y creo que además ahí, en este asunto entre la diferencia entre el acceso a Internet,
que ya es una brecha, ¿no? Sí, ya hay una brecha en sí en el acceso a Internet, digamos, de la población en México, hasta donde yo me quedé hace unos 2-3 años, todavía más o menos el 30% de la población en México no tenía acceso. No sé cómo estamos ahorita, Así es. te lo pregunto. Y en ese sentido, la brecha realmente actual, alguna vez escuché a algún especialista en estas temáticas decir que el gran problema de la educación hoy es la gran brecha que se genera ya no en la alfabetización digital, digamos, esa es la primera que hay que salvar, el manejo de las TICs, ¿no? Ahora, la segunda sería esto que tú comentas, que es el manejo adecuado de la información, tener los conocimientos, la preparación, las herramientas para saber contextualizar una información, saber de qué fuente viene, saber leer a partir de la fuente que viene, bueno, pues, qué te está diciendo la fuente, etcétera, ¿no? Y entonces algunos llaman a esto la siguiente gran brecha digital, y algunos especialistas en tecnologías los he oído comentar que esta gran brecha en el manejo de la información, que es una de las competencias básicas de toda la educación,